Ya partí con la grabación. Bueno, antes de empezar con la materia de hoy, bueno, con la teoría cinética de los gases, quería saber si tienen comentarios sobre el control. Em, Parece que no tienen comentarios sobre el control. Es medio desagradable hablar de yo, no les voy a hablar de cómo se hacía y eso, le voy a dar la respuesta ahora. Yo creo que eso uno no quiere escuchar justo después de un control. Pero es para saber si hay algo que le parece injusto. Bueno, parece que no hay comentarios acerca del control. Ah, sí, les puedo contar de que la pregunta 1 fue un invento de Víctor Fonsalía y está inspirado en una experiencia práctica real que hizo en su casa. Cambió a la caldera de condensación y notó ese ahorro de combustible. Em, a ver, acá tengo un chat. Eh, la primera parte estuvo algo alejada, lo he visto en clase. Ah, sí. Entonces, sí. Sí, José, eso efectivamente. Em, o sea, vimos reacciones. Vimos reacciones. Expliqué los coeficientes estoquiométricos. Y esta pregunta que me le estaba contando fue inventada por Víctor. Y yo le propuse otra pregunta, yo le propuse una pregunta sobre el calor de reacción, que es más de mi estilo, que es como lo que vimos en clase, como dice José. Pero era demasiado complicado en la opinión de Víctor y prefirió entonces cambiarlo por una aplicación del calor de reacción, en este caso para la caldera. Entonces, claro, a presión constante, a presión atmosférica, el calor liberado por una reacción corresponde a la diferencia de entalpía. Am, y en vez de irnos al lado teórico de ah, digamos, de ese fenómeno, más bien nos enfocamos en la aplicación. Y eso efectivamente es un poco distinto a mi estilo. A su vez, también lo hace más simple si es que uno lo ve, digamos, si es que no lo... Es súper simple la solución del problema. No lo voy a torturar con la solución ahora, pero claro, digamos, es un poco distinto a mi estilo normal. En cambio, la pregunta 2, ¿no es cierto?, es reciclada de mi examen del año pasado. Y bueno, espero que después de las advertencias que di de estudiar mis pruebas anteriores, sí hicieron el ciclo de Stirling y espero que les haya ido bien. Em, bueno, vamos entonces a partir con la clase. Okay. Em, sí, antes de partir de nuevo con la materia, solo aclarar de que, bueno, am, me doy cuenta que el control 3 fue más difícil que el control 2, pero más fácil que el control 1. Pero la intención acá en todo caso es que las notas sean buenas y espero que la mayoría de ustedes entreguen la tarea para poder usar las tareas y para mejorar las notas de controles. Con un poquito de suerte todo el mundo queda eximido. Sería lo ideal. Pero bueno, veamos cómo sale. Em, ok, entonces estamos viendo el capítulo 3 ahora, física estadística. Entonces en la clase pasada hice una introducción a la cinética de gases usando el enfoque de Feynman. Lo hice cuando me fui al sur a ver el eclipse, no me fue bien, no me tocó nublado.
pero no me funcionaba, no pude hacer funcionar la tablet, entonces hay algunas cosas que no pude explicar bien, que quisiera explicar mejor ahora. Entonces, eh, entonces, bueno, yo normalmente parto el curso con esto, explicando el concepto de presión para un gas en un pistón acá, ¿no es cierto? El pistón es este de aquí, en que aplicamos una fuerza F para contener la presión del gas, ¿no es cierto? O sea, acá un punto muy interesante es, o sea, el argumento acá más importante es el que está sintetizado en la ecuación 1. Es muy importante comprender esta parte, que entonces, la idea es la siguiente, que tengo el pistón acá, imaginémonos así, la pared, ¿ok? Y en este caso estamos haciendo una idealización, estamos haciendo la suposición que todas las partículas viajan con la misma velocidad. ¿Ok? Entonces están todas viajando con la misma velocidad v, y v es paralelo al eje x, o pongamos el eje x así. ¿Ok? Entonces, si yo les pregunto cuántas partículas alcanzan a chocar con la pared, pongámosle acá un elemento de área delta A en la pared. Entonces, ¿cuántas partículas alcanzan a chocar con este elemento de área delta A en un tiempo delta t? Acá voy a extender el gas. ¿Okay? Entonces, bueno, es fácil ver que las que van a alcanzar a chocar en un tiempo delta t son las que se encuentran a una distancia dada por v delta t. Perdón, esto no lo voy a poner ahí, sino que lo voy a poner acá arriba. Del t. ¿Ok? Todas las que están incluidas en este volumen, que tengo con rayas acá, son las que van a alcanzar a chocar con delta A en el tiempo delta t. ¿No es cierto? Entonces, la pregunta, o sea, la respuesta, o sea, si me hago la pregunta de, quiero decir, el número de partículas que va a chocar con el elemento delta A, entonces va a ser lo que tengo anotado aquí, ¿no es cierto? Delta n, que va a ser la densidad de número multiplicado por el volumen incluido en esta altura, ¿ok? Entonces, acá n es la densidad de número, es decir, tenía unidades en centímetros a la menos 3, ¿ok? Y entonces el delta n va a ser la densidad multiplicado por ese volumen delta V, y eso es n por d delta t por delta A. ¿Hay consultas sobre este argumento? Ok, es importante comprender, esto de acá está a la base de lo que vamos a hacer ahora. Entonces, si comprendieron eso, no debiera haber problemas en lo que sigue. Entonces, acá en el desarrollo de Feynman, en realidad lo que queremos hacer es calcular la presión que ejercen estas partículas al chocar contra la pared. ¿Okay? Y esas entregan un momentum al chocar, pero si rebotan elásticamente, entonces no hay pérdida de energía, la velocidad es la misma, la energía cinética inicial y la final es la misma. ¿Okay? Si chocan elásticamente no hay pérdida de energía, pero sí hay un cambio de momentum. ¿Okay? Y el cambio de momentum es el delta P de cada una de las partículas, es 2 mv, porque va mv para allá por un lado y mv para el otro. ¿Okay? Entonces, la cantidad de momentum total que entregan esas delta n partículas al chocar, ¿okay? El delta P total va a ser el delta P de una partícula multiplicado por el número de partículas que chocan. ¿Okay? Y eso es lo que tenemos acá escrito en la ecuación 2. Es la diferencia de momentum la diferencia de momentum total de las partículas al chocar contra la pared. ¿Okay? Entonces, si eso fuese el caso, la fuerza ejercida, ¿no es cierto? Que la fuerza es dP a dt, ¿no es cierto? Pongámosle. Entonces, acá en este caso todo va según x, ¿ok? Eso es delta P total. Vale,
letra, partido por delta T. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos que la fuerza es el delta P total, que va a ser 2 veces la masa por la densidad de número por V al cuadrado por el delta A, porque el delta T se me va a restar. Y por lo tanto la presión es 2 veces mnv cuadrado, porque la presión es la fuerza dispersiva por el área, ¿cierto? Ok. Acá entonces claramente me faltó una densidad de número. Lo voy a corregir inmediatamente. Ok. Entonces, el otro argumento es decir de que, bueno, en realidad esta situación en que todas las partículas viajan hacia más X ah, muy idealizada, en realidad, o sea, digamos, no es realista. Si el universo es isotrópico, o sea, si el experimento es isotrópico, no nos pongamos tan grandilocuentes, si el experimento es isotrópico, entonces no hay ninguna dirección preferida, y la mitad de las partículas viaja hacia la derecha y la otra mitad a la izquierda. Y entonces, en realidad, en una situación real habría que restar, habría que dividir esto por un factor 2. ¿Okay? Y llegamos entonces que la presión es lo mismo que el anterior, es mnvx cuadrado, pero en promedio, porque en promedio, bueno, en realidad hay una distribución de velocidad porque no están todos con la misma velocidad. Esto es súper moviendo las manos y no es riguroso. Yo no quiero que ustedes sigan este tipo de desarrollos en el examen si tienen que ir al examen, ¿ok? Sino que es más bien para entender lo que estamos haciendo. Ahora lo vamos a particularizar al caso más riguroso, ¿ok? Es correcto, solamente que es demasiado vago. Es un poco el problema que tiene este enfoque, ¿ok? Entonces, si n acá, si reemplazamos la densidad de número con n es el número total de partículas partido por el volumen, ¿ok? Y llegamos a esta relación entre P, V y N. Y acá estamos, vamos a reconocer entonces la temperatura, ¿ok? En que, ¿no es cierto que la escala de temperatura ya la habíamos introducido anteriormente? Bueno, esto de acá lo habíamos visto ya en la clase pasada, pero es relacionar esta energía promedio con la energía interna, que sería n veces por la energía promedio, o sea, la energía interna es la suma de toda la energía microscópica de las moléculas que constituyen el gas, y eso entonces n veces la energía promedio, ¿no es cierto? Y entonces, ah, esto de acá es la energía cinética promedio para una molécula monoatómica. Pero si tenemos una molécula diatómica, entonces hay más grados de libertad. Es decir, hay dos moléculas, ¿no es cierto? Y cada una tiene sus 3 grados de libertad, hay 6 grados de libertad en total para una molécula diatómica. Entonces, esa energía total va cambiando en función de la estructura molecular. Y eso se puede incorporar a través de esta cantidad gamma, en que el, bueno, el caso monoatómico, gamma menos 1 corresponde a 2 tercios y eso es 5 tercios. Vamos a ver que ese gamma se puede escribir como CP partido por CB, en la relación entre CP y CB. Entonces después les hablé de la expansión adiabática, cuando no hay pérdidas por la pared, es decir, que no hay transferencia de calor por la pared, por las paredes, ¿ok? En ese caso, solamente el cambio de energía interna se debe al trabajo en expandir el gas, en luchar contra la fuerza de contención del pistón, ¿ok? Y entonces aparece que la variación de energía interna es menos PdV, y combinando la ecuación 9 con la ecuación 6 que está de acá, uno puede llegar a la ecuación de la adiabática. Eso ya lo habíamos visto en clase, entonces no lo voy a desarrollar de nuevo. Pero tienen que saber hacer eso. Ok. También vimos el ejemplo del gas de fotones, en el cual gamma es distinto, es decir, la relación entre PV y la energía interna es distinta para el gas de fotones. Okay. Tampoco voy a volver a repetir esto de acá, pero eso lo expliqué en la clase que está grabada y la subí. Entonces, un ejemplo de cómo hacer el mismo razonamiento para un gas de fotones que no tiene masa.
Para eso entonces escribimos el momentum transferido en función de los momentum del fotón, en vez de m por b. Luego hablé de argumentos generales para relacionar o sea, digamos, para introducir el concepto de temperatura, ¿okay? Que en realidad es medio redundante porque ya lo hemos introducido varias veces. Pero acá la idea, simplemente para resumir, es que, bueno, si tenemos dos gases separados por una pared móvil, va a haber un equilibrio mecánico. Entonces, es decir, que se igualan las presiones a ambos lados, se iguala la fuerza que se ejerce sobre el pistón en ambos lados. Y el punto acá que hace Feynman es considerar de que esa condición de equilibrio en realidad no es perfecta, porque va a vibrar el pistón, va a vibrar de manera que va a haber una transferencia de energía cinética microscópica de ambos lados de la pared. Si la pared es fija y no vibra y no es porosa y no deja conducir energía de un lado para otro, entonces lo único que queda efectivamente son dos gases separados, digamos. Si la pared está fija, no hay equilibrio mecánico, no hay equilibrio térmico tampoco. ¿Okay? Pero si hay una posibilidad de que esto de acá vibre, entonces puedes transferirse energía de un lado a otro. Viene una molécula energética del lado 1, choca contra el pistón, se mueve un poco hacia el lado 2, choca con una partícula del lado 2 y le transfiere energía al lado 2. Así es el mecanismo. ¿Okay? Entonces, el argumento acá de Feynman es juntar los dos gases en el mismo recinto y ver de que si hay choques entre las partículas, y en promedio los choques son elásticos, es decir, no hay pérdida de energía. Si no fuesen elásticos, eso significaría que espontáneamente el gas perdería energía. Si hubiese pérdida de energía en una colisión, entonces espontáneamente, incluso estando en un sistema aislado, el gas perdería energía. Eso no se da, entonces podemos suponer que los choques son elásticos, no tienen pérdida de energía. Entonces, dos partículas chocan y rebotan, tienen que conservar momentum, es decir, momentum total inicial y final deben ser el mismo, y tienen que conservar energía. Entonces, en general se puede dar cualquier tipo de colisión, excepto que no sabemos cómo rebotan, es decir, que tengo una partícula que choca con otra, ¿ok? Ocurre una colisión y rebotan en dirección opuesta, pero no sabemos cuál sería este ángulo de deflexión θ. ¿Ok? No tenemos cómo determinar ese ángulo de deflexión si no conocemos los detalles de la interacción. ¿Ok? Entonces, eso significa que la, la velocidad relativa, omega, entre las partículas que chocan, es totalmente aleatoria, antes y después de la colisión, y no tiene ninguna relación con la velocidad del centro de masa. Entonces acá es fácil verlo, acá en el sistema, estoy parándome en el sistema centro-masa de estas dos partículas, y claro, acá la velocidad, el momentum total es cero en este dibujo, pero uno podría hacer lo mismo, así como viéndolo en el sistema laboratorio, en que chocan de esa manera. ¿Ok? Chocan así y rebotan en alguna otra dirección. ¿Ok? Entonces, no sabemos cuál es el detalle de la interacción, pero yo siempre me puedo desplazar al sistema centro-masa y llegar a la misma conclusión anterior, que la velocidad relativa no está correlada con la velocidad del centro-masa de donde observo la colisión. Entonces, en promedio, la velocidad relativa y la velocidad del centro-masa tienen un producto punto cero, porque, por ejemplo, el componente X, esto de acá es lo mismo que si no están relacionadas, o sea, si no son dependientes estadísticamente, entonces lo puedo factorizar este producto punto, y cada uno de estos de acá, este de acá es cero en promedio. Cada uno de los dos son cero en promedio, porque van en cualquier dirección. ¿Okay? Entonces, si uno sustituye este producto punto
con el W igual a V1 menos V2, y la velocidad del centro de masa es mv1 más mv2 partido por 2m, ¿no es cierto? Entonces yo lo sustituyo, voy a llegar a la conclusión que la energía cinética se igualan en promedio. ¿Okay? Entonces, eso es como el argumento que tiene Feynman para explicar que hay equilibrio térmico. Es una manera alternativa de ver lo que ya hemos visto varias veces. De ahí mueve un poco las manos explicando cómo hacemos para cuando los gases no están separados en recipientes distintos. No quiero repetir mucho lo que vi en la clase pasada. Son argumentos que realmente mueven mucho, o sea, simplemente moviendo las manos, nomás diciendo, por ejemplo, aquí que, bueno, imaginémonos que esta pared en realidad deja pasar las partículas 1, pero no las partículas 2. Entonces, aquí tiene que haber igualdad de la energía cinética microscópica, y como las partículas 1 se igualan entre ellas, hay un equilibrio térmico aquí. En fin, eso conlleva entonces la idea de temperatura que habíamos definido, que es que la condición, es decir, volviendo acá, que cuando hay equilibrio mecánico, ¿okay? Tienen que ser iguales las presiones, pero si esto de acá puede vibrar, puede transferir energía cinética microscópica, entonces necesitamos una condición adicional, que es el equilibrio térmico, definiendo acá la temperatura como la energía cinética microscópica. Entonces eso me permite reescribir la energía interna en función de la temperatura, esta relación de acá. ¿Okay? Perdón, esto para el gas de fotones sería esto. La ecuación 4, que yo cambio el 1 medio m cuadrado por 3 medio nkt, 3 medio kt, perdón, y llego entonces a la ecuación de gas ideal y el equilibrio entre los gases. Entonces después les hablé de grado de libertad. Entonces esto acá es un concepto que deriva de la física clásica, ¿okay? Que efectivamente en la realidad cuántica no funciona. Eso es interesante ver por qué no funcionó. Pero, punto aquí entonces que imaginemos una molécula diatómica. Entonces, la molécula diatómica está compuesta por la molécula A y B. ¿Okay? Entonces aquí tengo la molécula A y la molécula B, y ambas tienen entonces 3 grados de libertad. ¿Qué significa eso? Significa que su energía total, la energía cinética de B, es 1 medio por mb por vb cuadrado, y ese tiene 3 sumandos, vbx cuadrado más vby cuadrado más vbz cuadrado. ¿Ok? Entonces, a eso me refiero con un grado de libertad, que la energía cinética está compuesta de términos que vienen, que son completamente independientes, es decir, la energía según X, Y y Z. Y lo mismo podemos decir para A. A también tiene 3 grados de libertad. Ahora, ambos están ligados por alguna forma de enlace que puede vibrar. Entonces, efectivamente, el grado de libertad asociado a esta vibración es más, digamos, es menos fácil de activar que los grados de libertad de traslación de cada una de las moléculas. ¿Okay? Y es en eso que falla la física clásica, justamente en describir esas diferencias de facilidad. Cuando estoy a alta temperatura, la diferencia digamos, el costo energético de activar este grado de libertad es despreciable. Pero si vamos enfriando, este grado de libertad se puede congelar, por ejemplo, si no hay suficiente energía para que la molécula entre en vibración. ¿Okay? Pero ese concepto de enfriamiento de grado de libertad o congelamiento es un tema que tiene que ver con la naturaleza cuántica. Entonces. También entonces podemos ver que la molécula diatómica tiene 6 grados de libertad, los cuales también se pueden ver como 3 grados para el sistema centro-masa, para la masa total por V centro-masa, es decir, la energía cinética total, ¿okay? Y 2 grados de rotación de la molécula diatómica, con básicamente 2 ángulos de rotación, y 1 grado de vibración.
Es lo mismo visto de otra manera. En vez de saberlo como la partícula equivalente del problema de dos cuerpos, en vez de verlo como dos cuerpos A y B separados. Entonces, para un gas diatómico, hay 2 veces más grado de libertad que un gas monotómico, y por lo tanto, la energía interna es 3 NKT en vez de ser 3 medio de NKT. Bueno, eso es lo que vimos en la clase pasada, en resumen. Es una introducción simplemente a las ideas con las cuales vamos a cerrar el semestre. Un último punto importante de comprender aquí, este sí no va a cambiar en lo que vamos a ver ahora, es el libre camino medio. La pregunta acá es cuánto recorre una partícula antes de chocar con otra. Entonces, aquí el argumento es súper simple. Bueno, es muy esquemático también. Imagínense entonces que tengo una partícula que va viajando hasta llegar a encontrarse con otra partícula. Y aquí entonces va a rebotar. ¿Ok? Entonces, esto sería el libre camino medio. La distancia que recorre típicamente una partícula antes de chocar con otra. Entonces, si se fijan, en este volumen acá, digamos, acá se supone que acaba de haber una colisión. Entonces vamos a dibujar esto acá con... ¿Ok? Entonces aquí una partícula chocó con otra, rebotó aquí, o sea, voy a dibujar con... Este símbolo significa una colisión. ¿Ok? Entonces, entre dos colisiones, yo puedo construir acá un volumen. A ver si me sale bien. Un poquito corrido. No, perdón, me equivoqué. Esto no quiero. A ver, voy a ver si puedo hacer una choreza aquí. Voy a ver si puedo seleccionar. No, no me va a funcionar. Ok, entonces estoy dibujando acá un volumen. Algo raro dice. Sí, a ver. Ya. Ok, entonces estoy seleccionando... Estoy tratando de dibujar acá el volumen que barre la partícula 1 entre las dos colisiones. Ok, entonces esto de acá es el volumen. En esta región de acá está el volumen que barre la partícula entre dos colisiones. Y en ese volumen tenemos entonces, vamos a dibujarlo aquí, vamos a escribirlo. El volumen entonces tiene, este de acá es el volumen V. Entonces ese volumen corresponde a la altura del volumen en el libre camino medio, la distancia entre las colisiones, y la base sería la sección sigma de la partícula. Entonces acá sigma es básicamente como pi al cuadrado. En realidad es la sección de interacción, pero en que eso podemos relacionarlo con el tamaño efectivo de la partícula, que sería su radio A. ¿Ok? Entonces, en ese volumen aprox corresponde al volumen que barre la partícula al moverse, va a ser L por sigma. ¿Ok? Y dentro de ese volumen vemos que aprox cabe una partícula, la mitad de esta y la mitad de la otra con la cual va a chocar. ¿Okay? Hay un montón de maneras de discutir, bueno, que en realidad esto acá podría ser una colisión de Canto, entonces en realidad es menos que uno, hay otro argumento que decir que es más, aproximadamente es uno, ¿ok?
Entonces vamos a escribirlo. Es decir, la densidad de número multiplicado por el volumen me va a dar el número de partículas dentro de ese volumen, y eso es aproximadamente 1. Entonces, eso me permite escribir una expresión para ese libre camino medio, que es entonces que n por L por sigma es 1, y por lo tanto tengo que el libre camino medio es 1 partido por la densidad multiplicado por la sección. ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Okay? Entonces esto es una estimación de la distancia típica que recorre una partícula antes de chocar con otra. Bien, no sé si hay preguntas sobre este punto. Me interrumpen si es que tienen consulta. Si no, voy a seguir entonces con la distribución de Maxwell-Boltzmann, o sea, la estadística de Boltzmann. La estadística de Boltzmann en realidad ya la habíamos visto, la vimos en el capítulo A, cuando estudiamos entonces la segunda ley de la termodinámica. Introducimos la segunda ley de la termodinámica en el capítulo A, definimos la entropía y eso, y vimos el caso de un sistema A en contacto con otro sistema A', mucho más grande que A. Si el sistema A' tiene mucho más masa que el sistema A, entonces podemos considerar que ese sistema A' es lo que llamamos un reservorio de temperatura. La gente, salíamos los puristas de la lengua española, como Víctor no le gusta el uso del reservorio, se usa bueno, en enseñar física estadística, y una palabra que viene del francés inicialmente, significa estanque nomás, ¿verdad? Pero es un estanque en el sistema que, tiene mucho más, que es mucho más grande que el sistema de estudio. Y está entonces en contacto con ese sistema, con ese estanque, y pueden intercambiar energía térmica. Entonces pueden intercambiar calor, y por lo tanto el equilibrio térmico significa que las temperaturas deben ser las mismas. Entonces un pequeño cambio, o sea, una pequeña inyección de calor en el sistema A, que es un sistema de tamaño normal o en estudio, digamos, una inyección de calor va a conllevar un aumento de temperatura. Pero ese mismo calor, si lo inyecto al reservorio, o si se lo quito al reservorio, bueno, tiene una capacidad calórica gigante porque tiene una masa gigante. El calor específico es el mismo que el sistema A, pero la masa es enorme. Entonces, el aumento de temperatura al inyectar una cantidad finita de calor es despreciable. Por lo tanto, el envalle térmico tiene temperatura constante, y vimos que en ese caso la probabilidad de encontrar el sistema A en un estado específico R, que tenga energía R, es un estado específico R con cierta energía de sub R. Entonces la probabilidad de encontrar la partícula en ese estado es proporcional a L a menos E, la exponencial a la menos exponencial de menos beta ER. En que beta es en general la derivada parcial de la entropía de la energía, y eso lo definimos como el 1 partido por kT. Es decir, en realidad beta es estrictamente la derivada parcial de S a de E, eso es una definición. Y por otro lado, vimos que para un gas ideal, eso calza con 1 partido por kT, entendiendo el 1 medio kT como la energía promedio por grado de libertad. Eso lo vimos también en el capítulo 2. ¿Okay? Entonces, en general, la probabilidad asociada a un cierto estado con energía E la podemos escribir como E a la menos E partido por kT. Ok, eso no debiera ser nuevo porque ya lo vimos. Y con eso entonces podemos introducir la distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann. Entonces la idea acá es simplemente decir que la probabilidad asociada entonces a dp para que v esté dentro de un elemento de velocidad de 3v. ¿Okay? Entonces, acá tengo el espacio de velocidades, tengo vx, dy, vz, ¿okay? Y esto entonces es mi vector velocidad v. Y esto entonces sería como
el elemento de volumen de 3D, en el espacio de velocidades. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un elemento de velocidad esté dentro de ese elemento de volumen? Como el elemento de volumen es infinitesimal, también la probabilidad va a ser infinitesimal. ¿Okay? Entonces, según la estadística de Boltzmann, dp debe ser proporcional a E a la menos beta por la energía correspondiente, que sería un medio de mv cuadrado. ¿Ok? Entonces, calculamos estrictamente esto de acá es multiplicado por T3B. ¿Ok? Esa sería entonces la probabilidad de que una partícula esté en este rango de velocidades. Déjeme refrescarme un poquito la memoria porque se me olvidó revisar esta parte. Habían otros argumentos más, quizás valga la pena mencionarlo. No me acuerdo exactamente si se me está olvidando algo. No, bueno, en verdad, lo que acabo de decir deriva de la estadística de Boltzmann, ¿okay? En que estamos considerando el sistema A en este caso sería un elemento de volumen. ¿Okay? Entonces acá voy a dibujar acá mi recipiente. Okay, adentro del recipiente tengo, esto de acá sería A' y esto sería A. Perdón, me salió muy mal en la prima, lo voy a cambiar. Okay, ahí está. Y entonces, claro, el estado en el cual están las partículas en este subsistema digamos, es bastante intuitivo extrapolar entonces la estética de Boltzmann al estado en el cual se encuentran las partículas que están dentro del sistema A, con esta fórmula. Es una manera de verlo. La otra manera de verlo es la que volví a ver acá en mis apuntes, es decir, que, bueno, es menos riguroso, pero es una alternativa. Entonces, alternativamente, entonces, decimos que la distribución de velocidad, la idea es que buscamos la distribución de velocidades para un gas ideal. ¿Okay? Entonces, de manera que, claro, tal que f de v por d3v es dn, el número de partículas que tienen una velocidad en ese elemento. ¿Okay? Un número de partículas con velocidad incluida en ese elemento de d3v. Entonces, aquí uno dice, bueno, por la isotropía, f de v no puede depender de la dirección de v. ¿Okay? Entonces tiene que ser algo así. ¿Okay? O sea, bueno, en verdad, tiene que depender solamente de la norma, no de la dirección. Entonces, escribimos finalmente f como de v cuadrado. ¿Okay? Y lo otro es que, por la independencia de los 3 grados de traslación, entonces puedo escribir por la independencia de los grados de libertad, puedo factorizar fb cuadrado como f en vx cuadrado por f de vi cuadrado por f de bz cuadrado. Y bueno, entonces una manera una solución para f que cumpla con esas propiedades es entonces, es una propuesta acá,
f de v cuadrado, entonces sería como una constante por la exponencial de otra constante por v cuadrado. Esto tiene la gracia de cumplir con esta separación de los grados de libertad, ¿no es cierto? Porque esto sería como c por e a la a bx cuadrado por e a la a bi cuadrado por e a la a bz cuadrado. ¿Ok? Entonces, efectivamente, esto sería el mismo f para vx, f para vi, y esto sería f para vz. Entonces, para calcular esas constantes a ver, ok, sí, entonces tenemos que normalizar. Entonces, normalizamos. Entonces pedimos que la integral en d3v de f sea n, ¿ok? Y eso va desde menos infinito hasta más infinito. Entonces acá, para que converja, necesitamos que a sea negativo. O sea, f es una distribución gaussiana. ¿Ok? Y básicamente la integral anterior se reduce a una sola integral de unidimensional, porque se puede factorizar, ¿no es cierto? El c lo saco para afuera. No, no lo voy a hacer así. C, así, por f. No es f, sino que es e a la menos a por bx cuadrado. Eso al cubo igual a n. ¿Ok? Entonces, la integral de la gaussiana, yo creo que ustedes lo han visto un montón de veces. A ver cómo era. Era la integral en dx de e a la menos x cuadrado. Eso es lo mismo que la integral en dx de y por e a la menos x cuadrado menos y cuadrado a la 1/2, porque lo elevé al cuadrado básicamente con dos variables. Paso a coordenadas polares. Entonces eso es d teta de r por e a la menos r cuadrado. Esto de acá en raíz. ¿Okay? Y eso entonces es 2pi por la integral de 1/2 de dr cuadrado por e a la menos r cuadrado. A la 1/2. En que este r vale 0 a infinito. ¿Okay? Y eso entonces me da... ¿está bien? Sí. La integral de eso entonces es directa y es entonces... uy, el 2pi está acá adentro. Ok, eso lo tienen que haber visto ese truco. Entonces eso me da finalmente raíz de pi. Usando ese truco, entonces ustedes cambian de variable a aquí y finalmente llegamos a la constante, el valor de la constante que es a, entonces tiene que ser 1/2 por m dividido por kt. Y la constante es... Ah, no, perdón. Antes de llegar a esto, sí, esto es correcto lo que estoy diciendo. Esto en realidad me va a dar la constante de normalización c en función de a. C me va a dar que es a partido por pi a la 3/2. ¿Ok? Y luego pido otra cosa. Esto es, esta parte de acá sí que hay que prestar atención, es más sutil. Luego calculo la energía cinética promedio. ¿Ok? ¿Cómo sería la energía cinética promedio usando esa distribución? Entonces, la energía cinética promedio es entonces la integral en d3v por todas las velocidades por el número de partículas que tienen esa velocidad, ¿okay? Multiplicado por la energía cinética, bueno, no voy a poner acá, así, y partido por epsilon es 1/2 mv cuadrado.
partido por la normalización que sería un D3B por F de B. Ok, entonces, el argumento acá, entonces, si lo ven, es acá es un promedio sobre la distribución de probabilidades asociadas a las velocidades. ¿Okay? F es una densidad de probabilidad, entonces el límite continuo es que los promedios se escriben con integrales. Creo que eso lo habíamos visto también al principio del semestre. Entonces, si reemplazamos la distribución gaussiana, tengo que... voy a ponerlo ahora en todas letras. Es entonces la integral en D3V por C e a la menos un medio, perdón, menos AB cuadrado por un medio de MB cuadrado, ¿ok? Partido por la integral en D3V por C por e a la menos AB cuadrado. Ahí. Ok, entonces eso lo puedo escribir y es como un medio m por, esto es súper brujo, pero ya lo habíamos visto antes, por la derivada con respecto a del logaritmo de la integral en d3v por c por e a la menos ab cuadrado. Si se fijan, yo derivo acá, deriva parcial con respecto al argumento de la exponencial. ¿Okay? Entonces, ya, el logaritmo va como 1 partido por lo que está en su argumento, que es el denominador, y el numerador me va a hacer bajar entonces, acá voy a, ahí está, no, ahí está. Entonces, si yo derivo esto de acá con respecto a, va a bajar un b cuadrado, entonces me faltó acá un signo menos, ¿ok? Entonces, yo para calcular esa energía cinética promedio tengo que evaluar esta integral, y en la ecuación lo hicimos, en función de a, ¿ok? Y entonces el resultado es que, entonces pedimos que esto sea igual a un medio kt. Esto de aquí es pi partido por a a la 3 medio, dado el valor de c que teníamos en delante. ¿Okay? Y entonces, si yo derivo esto con respecto a voy a tener, bueno, voy a escribirlo en todas letras, es un medio m con signo menos, pi partido, perdón, por d a de a, de pi partido por a a la 3 medio, igual a un medio kt. ¿Ok? Entonces, d a de eso es menos un medio m factor de menos 3 medio. ¿Estoy bien? Por... no, perdón, ya estoy mal. Me salté una cosa. Me faltó acá, voy a borrar. Como no estoy haciendo el cálculo y estoy recordando mis apuntes nomás, me comí un logaritmo acá. Se lo vamos a corregir. Este es de a del logaritmo de pi partido por a a la 3 media. Ahí sí. Okay. Entonces eso es, el logaritmo de pi se va a eliminar. Entonces me queda el logaritmo de a a la menos 3 medio. Me va a quedar entonces menos un medio m por menos 3 medio por d a de a del logaritmo de a. Y eso es 1 partido por a, ¿no es cierto? Igual tengo algo... ok, no, está bien, ya. Bien, bien, bien. Entonces,
Ok, y eso es un medio KT. Entonces, finalmente tenemos que 3/4, sí, 3/4 de por M dividido por A es un medio KT. Y entonces el A es, A es entonces 3 medio M dividido por KT. Entonces, esto es lo que tiene que ir acá. Mm. No, pero esta igualdad está mal, no es un medio KT. El promedio de M, sabemos que, o sea, pero el promedio de la energía cinética promedio no es un medio mv cuadrado, no es un medio KT, sino que es 3 medios KT. Es un medio KT por grado de libertad. Okay, esto es el promedio de la energía cinética, correcto. Y esto acá entonces es un 3. Acá tengo un 3. Y ahí sí A entonces finalmente un medio de M partido por KT. Queda finalmente esta distribución si yo incluyo el factor de normalización C. ¿Ok? Entonces eso es el número de partículas que tienen esa velocidad incluido en este rango. ¿Ok? Con Vx entre Vx y Vx más de Vx, etc. Entonces, una aplicación de esto que tienen que saber hacer es cuántas partículas chocan con un elemento de área dA en un tiempo de t. Entonces, ahora es lo mismo que empezamos a ver ahora al principio de la clase de hoy, pero es un poco más complejo porque tengo una distribución de velocidades. ¿Okay? Entonces, acá, este es mi elemento de área delta. Ok, entonces yo le digo, para hacer esa tarea, es importante ver entonces un caso particular. Vamos a ver las partículas que viajan en esta dirección. Estoy considerando solamente las que viajan en esta dirección. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las que alcanzan a chocar con ese elemento de área delta? Bueno, van a ser las que están en este volumen, cuya base es delta A y altura es V por delta T. Todas las que están acá adentro van a alcanzar a chocar con el elemento de área delta A en un tiempo delta T. ¿Ok? Entonces, tenemos que el número de partículas, voy a cambiar el color. Entonces, acá el dn va a ser, es V por delta T multiplicado por delta A. ¿Ok? Eso sería el volumen. Este volumen delta V que tengo en verde. Este es el volumen, ok. Y en vez de tomar la necesidad del número de partículas ahora, voy a multiplicar esto por el número de partículas que tienen esa velocidad. Ahora, acá me mandé un carril. No, en realidad esto de acá no es el volumen. Si se fijan, el volumen es distinto. Acá te necesito poner un ángulo. Esto de acá podría tener aquí, a ver, no, lo voy a orientar al otro lado como coordenada esférica. Voy a poner el eje Z acá. Y vamos a poner el teta aquí. ¿Okay? Entonces acá va a aparecer, en realidad me faltó un coseno teta. ¿Ok? Entonces multiplicado por el coseno de teta. Si lo escribo en una línea, dn es v por delta t, delta a coseno teta. Y eso sería entonces efectivamente mi delta v. Multiplicado por el número, la densidad de número, pero tomando en cuenta solamente las partículas que tienen esa dirección. Y tengo que multiplicar acá el elemento de volumen de 3D, que también iba acá. Ok, entonces, con el primer argumento a la Feynman, moviendo las manos, aquí habíamos puesto el número de partículas totales. Esa es la gran diferencia.
Acá en realidad estamos incluyendo solamente aquellas partículas que están viajando en esa dirección, efectivamente. ¿Ok? Entonces, para tener la respuesta de cuántas partículas chocan en total, entonces tengo que decir, bueno, el delta n en total va a ser la suma de los dn, en que tengo que sumar entonces en d3b por f de b, que está escrito ahí en la ecuación 22, ¿ok? Por f de b por v delta t por delta a por coseno de teta. Y entonces esto típicamente lo hacemos en coordenadas esféricas. Esto es entonces la integral de seno teta por d teta de phi por v cuadrado de v. Esto sería entonces el d3b en coordenada esférica, multiplicado por el f de v por v por delta a por el coseno de teta. Ok, entonces los dejo hacer ustedes, hagan ustedes esta integral para poder responder esto. ¿Cuántas partículas chocan con un elemento de pared en un tiempo delta, un elemento de pared de delta A en un tiempo delta t? O sea, que es lo mismo que acabo de decir acá, pero con dA de t, en vez de delta A delta t. Entonces, hagan este cálculo, es súper importante que lo hagan. Yo sé que ya pasó el control check, que la mayoría va a estar eximido, todo eso, pero el semestre ha sido muy excepcional. En mi opinión, esto es la parte más importante de la materia que tienen que ver ustedes, porque incluye la estadística de gaussiana, la distribución de velocidad en un gas. Creo yo que es como el aspecto más importante junto con el concepto de entropía, digamos. Pero es muy importante que sepan hacer este calculito, es decir, cuántas partículas chocan con el elemento de pared delta A en un tiempo delta T. Acá está la respuesta, se lo hice aquí, simplemente lo que tienen que hacer es evaluar esta entera, ¿ok? Usando la ecuación 22 acá para f de b. Entonces, con eso vamos a dejar la clase hasta acá, a no ser de que tengan alguna consulta. ¿No? ¿Estamos entonces? Y la Profe, última yo clase que, del semestre es el lunes, así que terminamos con el movimiento browniano el lunes. Ok, muchas gracias. profe, yo quería preguntarle algo Diga, Felipe. sobre respecto a mi entrega atrasada. Eso no sé si lo concierne a los demás, ¿no es cierto, Felipe? ¿Sí? Pero lo podemos ver por mail, ¿no? Ya, bueno, eso. Sí, yo creo que sí. Ok, Gracias. muchas gracias. Chao. Chau, chau.